Entonces, si examinamos, pues, qué milagros o qué santos tienen los protestantes, ¿no? O los musulmanes, ¿no? No hay ninguna comparación entre la Iglesia Católica y las sectas, ¿no? Para reconocer, es de origen divino, ¿no? Entonces, eso es la lucha. Entonces, ahora ni los católicos defienden al reinado social de Jesucristo, ni los obispos, lamentablemente, ¿no? En Polonia, por ser todavía muy conservador y muy católico, fue un movimiento de parte del Senado, ¿no? De nuestro gobierno, es decir, queremos hacer un acto de consagración a Jesús, porque vemos que la masonería ahí también va avanzando, hay muchos clamando para el laicismo. Ahora es el momento, mientras tengamos la mayoría, de realizar esto. Y los obispos se pusieron en contra. ¿Sí? En contra de los laicos, los católicos, ¿no? Entonces, esta es la norma. Y después del concilio, lo más triste fue en España, por ejemplo, ¿no? Donde tenían el catolicismo como la religión oficial del Estado, ¿no? Entonces fue de parte de representantes del Vaticano diciendo que no, quita eso no es, ya no corresponde a los tiempos actuales en que vivimos y al nuevo entendimiento de la libertad religiosa. Fue todo el debate del Concilio Vaticano II, ¿no? Porque hubo tantas condenaciones del laicismo y su forma de expresarse en este documento, Dignitatis Humanae, es bastante ambiguo, ¿no? A lo menos para decir que no contradice, se puede interpretar de una manera que no está en contra, ¿no? Puedo dar las citas, ¿no? Pero clase no vamos investigando, pero si yo les doy ese documento, todos van a salir entendiendo que dice lo contrario, ¿no? Que sí, la Iglesia no debe de meterse, el Estado no debe de meterse en esas cosas religiosas, ¿no? Sino dar la libertad a cada uno, ¿no? Para expresar su religión. Pero si lo tomamos así literalmente, en el sentido herético o contrario, pues llegamos a lo absurdo, ¿no? De que el satanista tiene derechos iguales al católico. Dios y el diablo iguales ante la ley. Y ahora es peor, porque siempre es pretexto, ¿no? Entonces el más perverso, el sodomita, ahora tiene más derechos que Dios. ¿Verdad? Una sociedad que Dios creó, Dios no tiene derechos. Entonces eso fue el motivo de la cristiana, ¿no? De defender este dogma de nuestra fe. Que es nomás una consecuencia, es decir, Jesús es Dios, no es una opinión. Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios, ¿no? Y se manifestó públicamente, ¿no? Y por ende conquistó al mundo por ser el Salvador de todos, y le debemos entonces todo honor, respeto y obediencia. Igual desde el presidente hasta el viene de la calle. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Viene lo absurdo del laicismo, ¿no? Que destruye al país. Bien. La redención de Cristo. Bien, entonces la gracia santificante. Ahí está. Comentarios. ¿Alguien puede interpretar Jesús? ¿Tiene don de lenguas? Entonces la gracia es, como pusimos la última vez, la gracia, pues ¿qué tipo de gracia? La gracia santificante. La gracia santificante es un don divino una cualidad sobrenatural. Infundida por Dios en nuestra alma que nos da una
participación. Física y formal de la misma naturaleza divina. Haciéndonos semejantes a Él. En su propia razón de deidad. Si quieres decir. Entonces, esa es la definición precisa de la gracia santificante. Vamos por cada parte. Entonces, primeramente, decimos la gracia santificante. Se llama así porque santifica realmente a todo aquel que tenga la dicha de poseerla. Entonces, y santifica al alma. Vamos a decir también que es la gracia habitual. ¿Qué quiere decir habitual? Que habita en el alma. Distinta que la gracia que viene y se va. Nomás pasa por un momento que es la gracia actual. Gracias actuales que vienen para momentos. Viene incluso al hombre que está en pecado. Estás en pecado y de repente te llega la conciencia, debo de confesarme. Puedo ir al infierno. No me siento bien. ¿De dónde viene esta gracia? Pues de Dios. No se pega en el alma en su esencia porque estás en pecado. Pero es la gracia que te conduce a llegar a la gracia santificante, ¿no? Entonces, la gracia santificante y habitual. Entonces, la gracia actual no te hace santo necesariamente, ¿no? Puedes estar en pecado, pero recibes gracia, sin embargo, actual desde el momento, ¿no? Entonces, si santifica esencialmente al que la recibe, de suerte que entre el niño recién bautizado y el santo más grande del cielo, hay tan solo una diferencia accidental, una diferencia de grado, pero no esencial. Entonces es la gracia que santifica a nuestra alma. Entonces la diferencia entre este niño, ¿no? Y San José en el cielo, en cuanto a la santidad, es por grado, no es por esencia. La misma santidad que viene, pues Dios, ¿no? Como tenemos todos los santos, hasta el niño recién bautizado, ¿no? Y es un don divino. Pues podemos hablar de todo como un don de Dios, ¿no? Nos da la vida y todo. Pero en ese sentido, bueno, o como distingue aquí, dice, todas esas cosas naturales incluso son dones de Dios, pero no son dones divinos, ¿verdad? Divino en sí. Porque es, pero no todas ellas son dones divinos, sino únicamente las que pertenecen al orden sobrenatural de la gracia santificante, porque solamente en ese orden se nos da una participación real y verdadera de la naturaleza misma de Dios. Entonces mi vida humana es un don de Dios, pero no es un don divino, porque mi alma no es divina, es humana. Bien. Una cualidad sobrenatural. La gracia es que modifica accidentalmente al alma haciéndola deforme, o sea, semejante a Dios, al comunicarle una participación real de su propia naturaleza, ¿no? Una cualidad sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma. Eso negaron, por ejemplo, los protestantes. Los protestantes dicen que no es algo en el alma. Como no pueden imaginar esta comunicación, intercambio divino, ¿no? El hombre sigue pecador, y nomás Dios decide verlo como justo. Pone otros lentes, ¿no?
Entonces, pero tú sigues igual. O uso la analogía también de un estiércol cubierto con nieve. Qué bonito, ¿no? Nada más por fuera estás justificado. Por adentro sigues igual, pecador, ¿no? Y toda la justicia es de Dios, ¿no? Pero no de modo que no se comunica, ¿no? Y eso fue parte por el desorden mental de Martín Lutero, ¿no? Él tenía unos escrúpulos tan fuertes, de modo que no podía terminar su primera misa. Imagínate el día que se ordenó su quinta misa y no podía terminarla. Se sentía tan pecador, tan sucio, que dejó de terminar la misa. Entonces era un hombre de muchos escrúpulos, de mucho miedo, ¿no? Hasta causarse problemas físicos. Si quieren, como hablamos de qué son los motivos para ser católicos, pues los santos, los milagros, ¿no? ¿Qué fue el milagro del protestantismo? De Martín Lutero. Tenía tantos escrúpulos y tanta ansiedad que no podía ir al baño, ¿no? Estaba constipado de estómago, ¿me entienden? Y él lo narra, ¿no? Él dice que estaba así, ¿no? Y un día, pues, así esperando, estaba leyendo Romanos, y eso que somos justificados por la fe. Luego dice no por la fe sola, ¿no? Pero él va a poner en la Biblia sola. Y admitir también que añadió la palabra, ¿no? Porque es lo que quiere decir, ¿no? Y los papistas son idiotas, ¿no? Entonces, y él mismo era muy mal hablado también, ¿no? Y él entonces estaba así, y al leer eso fue la solución para sus escrúpulos. Porque él decía, después de comulgar, uno peca probablemente 5 veces o regresando a la banca. Y que una buena obra es nomás un pecado venial, ¿no? Que no hay buenas obras, todo está corrupto, ¿no? Por las malas intenciones que ensucian, ¿no? Entonces, qué fea su mentalidad, ¿no? Entonces, él dijo en ese momento que, si somos justificados por la fe, pues no importa. No importa si peco. No importa si tengo pecados de adulterio, de lujuria, de lo que sea, porque somos justificados por creer en lo que hizo Jesús, no por una transformación interior y personal. Entonces, por eso tiene ese lema después: si pecas, pues peca fuerte, pero cree más fuerte, y estás salvado. Y no afectaría mi salvación si cometiera adulterio 10 veces cada día. No tiene nada que ver. Porque no somos salvados por las obras, sino por la fe. Entonces las obras son de nada. Entonces se sintió por fin tranquilo. Y dijo que luego pasó. Y eso fue como la confirmación de su teoría, ¿no? Como el ex-lax espiritual.